hospedadora. Esto se da por medio de las espículas. Segundo, está la penetración al endosoma. Tercero, está la fusión del virus con la membrana endosómica. Aquí se va a liberar el núcleo del virus hacia el citoplasma de la célula hospedadora. Cuarto, se da la desenvoltura de la nucleocápside. Como podemos seguir estos pasos en la imagen que se encuentra en la parte inferior. Quinto, el ARN viral genómico de la polaridad negativa se ve transcrito a un ARN polaridad positiva. El ARN de polaridad positiva sirve como plantilla para hacer síntesis de nuevas proteínas, junto con el ARN mensajero. Séptimo, el ARN de polaridad negativa se incorpora a la nucleocápside. Octavo, las nucleocápsides se unen a la proteína de matriz, o también conocida como proteína M, en la superficie celular. Y noveno y último paso se da la gemación del virus. Esta gemación se hace en base de la membrana plasmática de la célula hospedadora. Siguiente, por favor. La patogenia. Ya, este virus se transmite por la mordedura de un animal que tenga el virus de la rabia. Esto se da por medio de la saliva. También, aunque son menos frecuentes, es que se ve por inoculación de un tejido en las mucosas. También cuando se aspira el virus en cuevas o por medio de trasplantes de tejidos que están infectados. Ya, cuando esto pasa, generalmente, un ejemplo, cuando es la mordedura de un animal, principalmente es el perro, este se va a multiplicar en la célula muscular y va a diseminarse a las placas neuromusculares. De aquí el virus se va a seguir transportando por medio de por los nervios periféricos hasta llegar al sistema nervioso central, especialmente a la médula espinal. Ya, aquí también se vuelve a multiplicar más o a replicar el virus, y aquí se llega a diseminar en otras partes como son mucosas y lugares que tienen un alto nivel de inervación, como son los ojos, la córnea, las glándulas, especialmente se concentra en la glándula submaxilar. También está en la piel del rostro y del cuello. Ya, este virus de la rabia tiene una inclusión citoplasmática de eosinófila específica en las neuronas en cuales están infectadas. Esto se los llama como cuerpos de Negri. Siguiente, por favor. ¿Qué es característica en esta enfermedad? Bueno, yo les voy a hablar acerca de la etiología. Bueno, para comenzar, esta se considera la rabia como una enfermedad transmitida de un animal al ser humano. Generalmente es clásica y su medio de transmisión de dos maneras, en la cual se va a mantener y se va a transmitir. Una de estas es la rabia urbana, que generalmente es de una mordedura de un perro, y la otra es la rabia salvaje, que estos son mediados por los animales que sean para ello. Generalmente, alrededor de 1999, en Estados Unidos se llevó una vacuna excesiva con los animales, como en el caso del perro, para que este virus de la rabia disminuya su porcentaje o su incidencia de manera significativa. Continúe, por favor. Ahora, con respecto a los países o los continentes como tal, aquí vamos a clasificarlos en tres grupos importantes. El primero es Asia y África. La mayoría de muertes debido a la rabia que ocurre en Asia y África, alrededor de un porcentaje del 95%, debido a que están asociadas a rabias de sucesos de estos continentes. Estos son unos datos recientes, sin embargo, el porcentaje en India va a tener un número muy elevado, debido a que su calidad de vida de esta región va a ser un poco menor. Ya, generalmente aquí también se menciona el hecho de tener una conglomerado con Vietnam y Caso. Por otro lado tenemos América y Europa. Con respecto a América, su incidencia va a ser tanto así, pero en comparación a el mayor porcentaje. Sin embargo, esta tiene áreas
o zonas que su porcentaje ha reducido significativamente. Por otro lado tenemos Australia y Antártica. Me avisa si no escucho, que me sale que tengo mala calidad. Bueno, No, ahí sí. con respecto a Australia y Antártica, pues en Australia se considera casi inexistente este tipo de patología, pero en Antártica un poco mayor. Sin embargo, en algunos animales, en unas últimas, en la población de caninos, ha sido leve, no hacia el siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las enfermedades clínicas, siguiente, por favor. ¿Les puedes ponerte en otra localización porque está medio entrecortado el internet? Esta es la localización que se me escucha mejor. Espérame un segundito. Ahí sí me escucha. Ahí sí. Ya. Bueno, entonces continuamos. Con respecto a las enfermedades clínicas, pues la rabia se considera casi siempre mortal, por no decirlo mortal, si no hay un tratamiento rápido, conciso y que va a consistir mediante vacunas, pero eso más adelante les va a explicar mis compañeros. Bueno, esta va a tener un periodo de incubación en algunas ocasiones largo. Sin embargo, sus fases van a considerar bueno, dentro de los síntomas que va a tener el individuo que esté contagiado con rabia va a ser fiebre, malestar, cefalea, dolor, y va a ser el último, que es la hidrofobia, que se lo considera uno de los síntomas más característicos de dicha enfermedad. Bueno, ¿y qué consiste hidrofobia? Miedo al agua, como tal. El paciente le va a dar miedo de bañarse o tocar una superficie que contenga este líquido vital. Sin embargo, la proporción comprendida con pacientes que tienen dichos síntomas va a ser alrededor del 20 al 50% de los pacientes. Esta va a ser grave o crónica en ciertos casos, dependiendo si el paciente fue atendido de emergencia. Bueno, esta a su vez está provocado por dolor que se asocia a los intentos del paciente por tragar agua. Se le da dificultad de una manera muy significativa. Y sin embargo, vamos a tener unas fases neurológicas también frecuentes, que están a ser llevadas con convulsiones generalizadas. En ciertos casos va a tener el paciente una desorientación y las alucinaciones. Siguiente, por favor. Bueno, como les hablé, esta es la tabla de progresión con respecto a la fase neurológica de la enfermedad de la rabia. Asimismo, va a tener un porcentaje alrededor del 15 al 60% de los pacientes, una parálisis como... Doctora, le enviaron un mensaje. Una parálisis en la cual va a tener un síntoma único como tal. Bueno, dentro de las fases vamos a tener las primeras tres, que son las más importantes, que es la fase de incubación, la fase prodinómica y la fase neurológica, que esta es la fase en la cual nosotros como doctores tenemos que tener mucho en cuenta, debido a que va a ser como que nuestro medio guía para poder ver si el paciente está como en una fase de que se lo puede tener como en espera o no, pero igual hay que actuar de manera rápida. Bueno, la fase de incubación se la considera como una fase asintomática y esta va a tener un tiempo de alrededor de 60 a 365 días tras la mordedura. Dentro de la misma fase de incubación se la considera que el paciente puede tener el virus, pero como les dije anteriormente, va a tener asintomática. Sin embargo, hay ocasiones que va a presentar malestares, como les mencioné anteriormente, pero se va a llegar muchas veces a confundir dichos malestares con otra patología que esté cursando el paciente en dicho momento. La siguiente fase es la fase prodrómica, que consiste ya en situaciones ya concretas como fiebre, pérdida del apetito, cefalea, letargia, dolor en el lugar de la mordedura como tal, o en ciertas ocasiones la mordedura va a tener un color característico, ya dando como verdecito, moradito, por ahí.
y su tiempo va a ser de 2 a 10 días aproximadamente. Su fase neurológica va a ser la hidrofobia, que es el miedo al agua, los espasmos faringios, que va a ser el dolor en la cual no va a poder deglutir o en ciertos casos beber agua. Hiperactividad, ansiedad y depresión, y su tiempo va a ser de 2 a 7 días. Asimismo va a tener asociados con los síntomas del sistema nervioso central, como es la desorientación, parálisis, confusión y delirio. Ahora, dentro de esta fase neurológica, si el paciente se encuentra, puede causar el coma, y dentro de esto los síntomas van a ser el coma propiamente dicho, la hipotensión, hipoventilación, las infecciones secundarias y paro cardíaco, y el tiempo va a ser de 0 a 12 días. Y por último tenemos la muerte. Bueno, esta no se considera como síntomas como tal, y tampoco un tiempo específico. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico de laboratorio vamos a dividirlos en dos partes. La primera parte es la que ocurre de mayor frecuencia, que esta es la detección del antígeno utilizado mediante la técnica de fluorescencia tanto directa, la reacción de cadena de la polimerasa con retrotrans o el PCR. Ahora, y la segunda prueba, o el segundo método de diagnóstico de laboratorio, es las muestras de saliva. Pero líquido cefalorraquídeo, material de biopsia cutánea de la nuca, material de biopsia cerebral o de autopsia en el caso de que el paciente ya haya pasado a la fase neurológica, y prótesis de impresión de células epiteliales, corneales o las muestras que suelen examinarse como tal. Siguiente. Tratamiento. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento. Como explicaron mis compañeras, la rabia es casi siempre mortal, a menos que ésta se trate con inmunización tras su contagio. Bueno, uno de los primeros medicamentos es la ribavirina. Este de aquí interrumpe la progresión de la enfermedad tras su administración. La profilaxis pre-exposición, principalmente se encuentra dirigido a personas que trabajen con animales, a personas que tengan contacto en laboratorios con tejidos infectados, aquellos que viajan a zonas endémicas donde hay rabia, a zonas donde hay rabia endémica, y también se debe realizar controles séricos y administrar una vacuna previa antes de la exposición. Esta vacuna se la administra por vía intramuscular, 3 dosis, 1 milímetro en los días 0, 7, 21 y 28. Esto le confiere una protección de por lo menos 2 años. 2 años. Siguiente, doctora. Ya, la profilaxis post-exposición. De aquí se la realiza después de la exposición. Es la única medida la cual evita un cuadro clínico. Esta profilaxis se la realiza a cualquier persona que se sospeche de que se haya infectado tras una exposición a una mordedura, a la saliva o al tejido cerebral de un animal sospechoso que tenga el virus. Esta es muy efectiva si se la combina con el tratamiento local de la herida, que más adelante les estaré mencionando, la inmunización pasiva y la vacunación de forma correcta. Bueno, la Organización Mundial de la Salud realizó 3 categorías, en la cual en la primera categoría se da el contagio solo con tocar o alimentar animales, la medura sobre la piel intacta. Esta no necesita ninguna clase de tratamiento. La segunda categoría es por la mordedura de la piel descubierta, arañazos o erosiones leves sin sangrado y la medura sobre la piel rasgada. En esta el tratamiento es la vacunación inmediata, y si se observa que el animal luego de 10 días no ha presentado ningún cambio, se la debe suspender. También se la suspende si la muestra del animal es negativa. Y la tercera categoría es por el contacto con mordeduras o arañazos transdémicos, sencillos o múltiples, y lameduras de mucosas.
Esta también se la debe vacunar inmediatamente y con inmunoglobulina, y también se la debe suspender como en la categoría 2 cuando se observa que el animal no presenta ningún cambio luego de 10 días. Siguiente, doctora. Ya, el tratamiento local de la herida. Bueno, esta es una de las medidas protectoras luego de que se haya expuesto alguna mordedura. Principalmente se debe lavar inmediatamente con agua y jabón o cualquier sustancia la cual inactive el virus. No es aconsejable el uso de ácido nítrico o derivados de amonio cuaternario. También se debe colocar suero antirrábico alrededor de la herida, y para las mucosas ocular y nasal se utiliza una solución fisiológica por lo menos 5 minutos. Esto de aquí puede ser el yodo povidino. La sutura primaria no es aconsejable debido al menos de que anteriormente se haya puesto inmunoglobulina, debido a que si se realiza la sutura sin inmunoglobulina, el virus puede entrar a las terminaciones nerviosas. Por eso no es aconsejable esto. Y la sutura secundaria se la recomienda luego de 2 semanas, cuando la persona ya disponga de anticuerpos neutralizantes. Siguiente, doctora. Ya, con respecto a la inmunización. La inmunización se da mediante 4 dosis de vacunas en 2 semanas, junto con una dosis de inmunoglobulina antirrábica humana o suero antirrábico equino. Esta inyección se la aplica cerca del área donde se produjo la lesión, si es posible en el menor tiempo posible luego de la mordedura. Debido a que la rabia tiene un trayecto lento, esto le proporciona una protección necesaria. La vacuna de la rabia contiene virus muertos y también se la prepara con células diploides infectadas por el virus de la rabia o embriones de pollo. Estas vacunas tienen reacciones menos negativas que las vacunas que anteriormente existían, como es la Semplo y la Fermi, las cuales se las preparaban a partir del cerebro de animales lactantes o adultos. La vacuna de Fuensalida, esta se la obtiene del cerebro del ratón lactante, y la posterior inactivación con rayos ultravioletas. Es muy inmunógena y esta se la recomienda una dosis diaria durante 14 días, y en los niños menores de 3 años 0.5 milímetros y en los adultos 1. Las reacciones adversas son generalmente locales, como el dolor, el eritema, la induración en el sitio de la aplicación. Siguiente, doctora. Ya, ahora la inmunización pasiva. La inmunización siempre debe ir acompañada de una dosis de vacunas. Las inmunoglobulinas antirrábicas principalmente se obtienen por fraccionamiento con etanol frío o a partir de plasmas de donantes que ya se encuentran inmunizados. La dosis recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 20 kilogramos de peso corporal de inmunoglobulina humana y 40 de peso corporal de inmunoglobulina equina. Esta se la administra la mayor parte en la herida y lo que sobra en la región glútea. El objetivo de esta es neutralizar el virus antes de que estos penetren en las terminaciones nerviosas periféricas y estimulen los linfocitos T. Siguiente, doctora. Ya, ahora la inmunización activa. Esto es principalmente en los países en vías de desarrollo con rabia urbana. Es muy importante la inmunización canina. El tratamiento post-exposición es frecuente, pero las vacunas, como dije, disponibles son muy inmunógenas y tienen muchas reacciones adversas. El régimen de vacunación post-exposición más usado en los países incluye la administración por vía intramuscular de 5 dosis de 1 milímetro de vacunas de células diploides o vacunas purificadas de embrión de pato. Esta dosis se la administra en los días 3, 7, 14 y 30 luego de la exposición al virus. Los lactantes y los niños pequeños reciben las mismas dosis que los adultos mayores.
que los adultos, y en el embarazo no está contraindicado y tiene una elevada eficacia. Siguiente, doctora. Ahora la prevención y el control. Siguiente. Ya. La prevención. Principalmente es muy importante vacunar a todas las mascotas con las recomendaciones que el veterinario da en el primer mes de edad y revacunarlos cuando ya cumplan los 3 meses. No hay que tener contacto con murciélagos debido a que estos son la principal causa de muerte tras la seguida de la exposición a los perros rabiosos, y también lavarse las mordeduras o rasguños de animales con agua, jabón o cualquier sustancia que inactive el virus. El control principalmente es la vacunación masiva de los perros, ya que este es el único medio el cual interrumpe el ciclo de transmisión de la enfermedad del animal al hombre. También es importante realizar campañas de información a la población, tener mejor acceso a los servicios de atención médica, el control de los perros vagabundos, evitar el contagio de salivas o mucosas con mucosas con animales que ya se sospecha que están infectados. Siguiente. Ya, infecciones por virus lentos, está aquí los priones. Como podemos ver en la imagen, está a la derecha una configuración de los priones alterada y a la izquierda normal. Siguiente, por favor. Ya, los priones son partículas infecciosas compuestas por proteínas que no tienen un ácido nucleico destacable. Ya, estas son frecuentemente resistentes a sustancias o compuestos como es el formol, el amonio, formaldehído, está también que no se van a inactivar con la luz ultravioleta ni con el calor. La proteína infectante del prión muestra un plegamiento erróneo y cambia la conformación de otra proteína que se encuentra de manera nativa y de forma normal en el gen celular. Ya, una de las propiedades biológicas y físicas de los priones está que tiene una patología progresiva crónica sin remisión y sin recuperación. No hay una respuesta inflamatoria, además de que no hay producción de interferones ni interferencia por virus convencionales. Tiene un diámetro de 5 a 100 nanómetros. No hay estructuras tipo visibles en microscopio electrónico. Además de que no hay alteración en la patogénesis de personas que sean inmunodeprimidas o inmunopotenciadas. Otra característica es que tiene una resistencia a los compuestos que ya los mencioné, algo que generalmente los virus no tienen. Siguiente, por favor. Ya, los priones vemos que tienen se los puede dividir en dos, por decirlo de alguna manera, que el primero es el prión de la encefalopatía espongiforme ovina, también conocida con la sigla PRPSC, y la proteína del prión celular normal. Ya, en el caso del prión de la encefalopatía, está que su estructura es multimérica, tiene una resistencia a la proteasa, además de que presenta fibrillas. Su localización generalmente está en vesícula citoplasmática o en un medio extracelular y su recambio se da cada ciertos días. En cambio, el de la proteína del prión celular normal tiene una estructura monomérica, no tiene resistencia a la proteasa, no presenta fibrillas y por lo general se encuentra en la membrana plasmática y su recambio se da cada ciertas horas. Siguiente, por favor. Ya, su replicación. Estos generalmente se dan en las neuronas y no producen efectos citopatológicos in vitro. Su periodo de replicación suele ser muy largo, alrededor de 2 a 5 días. Su periodo de incubación también es prolongado y provocan la vacuolización de las neuronas. En el caso de los priones de la encefalopatía espongiforme. Ya, como podemos ver en la imagen de la derecha, la figura que está el círculo de color amarillo
Estos van a ser las proteínas anormales. Y los de la imagen del triángulo color verde o celeste exactamente, ya, son las proteínas normales. Lo que hace la proteína normal es unirse e interactuar con estas proteínas de triángulo, que son las normales, y van a alterarlas. Así va a seguir interactuando de tal manera que hasta el final solo haya proteínas anormales, haya un reemplazo total de estas. Especialmente se da en las neuronas. Siguiente, por favor. La patogenia. La infección por priones puede producirse por la ingestión, penetración a través de cortes en la piel o infección de manera directa hacia el sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso central, por medio de tejidos que tengan cortes o que estén infectados por los priones. Ya tras la ingestión o infección de estos priones se acumulan en tejidos linfoides secundarios o también en células dendríticas, foliculares y en linfocitos B. En sí se almacenan o se conservan en lugares del sistema inmunitario, ya, para posteriormente ascender a través de las neuronas al sistema nervioso central. Como podemos ver en la imagen, aquí está lo que expliqué hace un momento, que las proteínas anormales van a reemplazar, primero van a interactuar con las proteínas normales, hasta tal manera que llegan a reemplazarlas de manera total. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de la epidemiología. En esta epidemiología vamos a tener, en primera instancia, son los factores de la enfermedad vírico, o a decir que son 3 enfermedades muy importantes. En el caso de que el síndrome de GSS, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la insomnio familiar fatal. ¿Quién corre riesgo? Pues aquí corre riesgo la mayoría de las personas, fija, precisa, pero sin embargo se considera que las personas más vulnerables en dicha enfermedad van a ser personas mayores de 50 años. Y la geografía de estación, bueno, esta es dependiendo de qué zona nos vamos a encontrar. Bueno, en el caso de, vamos a hablar del caso del curú, que es otra patología que en su nombre, en español, por decirlo así, se refiere a escalofríos o temblores, y esta patología va a estar delimitada en lo que es la zona de Nueva Guinea. Y esta es práctica en lo que es una tribu que es llamada Fore. Siguiente. Ya, con respecto a la transmisión, aquí vamos a tener muchos puntos característicos, 4 puntos característicos. Vamos a tener la inyección, el trasplante de tejidos contaminados, el contacto con dispositivos médicos contaminados, en este caso pueden ser los electrodos encefalográficos y los alimentos como tal. Sin embargo, hubo un estudio en el cual se observó que las mujeres y niños en épocas antiguas eran las poblaciones que tenían dicha enfermedad con mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque ámbitos del hogar y por ende no les daba eran los más propensos a contaminarse, debido a que también interactuaban con en caso de tejidos contaminados, como eran las vísceras y el cerebro, y dichas personas también, como eran de clase baja, llegaban a consumir dichos alimentos. Pero sin embargo, hubo un agente que a su vez pudo introducir de una manera u otra a través de la conjuntiva al momento de picar los alimentos, o cuando ellos mismos cortaban los alimentos y se hacían pequeños, se lastimaban. Entonces también por ahí se dice que entraba. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las enfermedades clínicas se considera también aquí la encefalopatías con espongiformes. Aquí vamos a tener muscular, escalofríos, contracciones mioclónicas, los temblores y pérdida de la coordinación. Aquí a su vez vamos a tener que este tipo de enfermedad va a provocar que la parte neurológica sea degenerativa y progresiva, con un tiempo de incubación un poco largo, debido a que
muchas personas no llegan a diagnosticarlo y hasta un punto de que puede causar la muerte. Siguiente. Ahora, con respecto al diagnóstico, aquí vamos a tener el diagnóstico inicial, se basa netamente en la clínica, dependiendo a los síntomas que les manifesté anteriormente, aunque no existe ningún método de detección directa del prion como tal. Simplemente, por decirlo así, con un método diferencial de dicha patología, en tal caso de que el paciente se encuentre realmente o requiera de una asistencia un poco más especializada, se procede a realizarle la resonancia magnética en la parte de resonancia magnética con una detección en lo que es acompañada de una detección de la elevación de la concentración de la proteína tau o la proteína 14-3 en el líquido cefalorraquídeo. Y por último tenemos la detección de una forma resistente de la proteína K, de la proteína P en una enfermedad del Western, en la enfermedad del Western blot. A su vez, se considera que aquí las autopsias, en el caso de que el paciente falleció, se detectan por medio de las placas amiloides características y a su vez van a presentar vacuolas espongiformes. Y asimismo vamos a tener la presencia de la proteína P mediante métodos inmunohistoquímicos. Siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento y prevención, siguiente, doctora. Ya. Actualmente no existe ningún tratamiento para el CURU o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pero debido a que estos, como ya mencionó mi compañera, son resistentes al formaldehído, los detergentes y la radiación ionizante. Para su eliminación se puede llevar un proceso de autoclavado de 5 psi durante 1 hora o un tratamiento de una solución de hipoclorito al 5%. Hasta la fecha, las enfermedades por priones son letalmente lesivas. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es causa de muerte luego de que aparecen los síntomas, y la prevención, igualmente como mencionaron mis compañeras, estos se transmiten por instrumentos y electrodos cerebrales, por lo que es muy importante desinfectarlos antes de volver a utilizarlos. También es importante desinfectar el equipo de neurocirugía y evitar la administración de hormonas de crecimiento de cadáveres, por lo que en la actualidad ya se están utilizando vectores de ADN recombinantes para sintetizar esta hormona. También no es útil utilizar suplementos sanguíneos, principalmente de aquellas personas que se encuentren, hayan tenido un tiempo en Reino Unido o en Europa, debido a que existe mayor probabilidad de contagiarse del virus de Creutzfeldt-Jakob, ya que se transmite por transfusiones sanguíneas. Siguiente, doctora. Bien. Recordar entonces que el virus de la rabia, sí, tiene la forma de proyectil o bala característico de esto. Recordar que que este virus afecta sobre todo al sistema nervioso central, sí, y que una de sus manifestaciones características es la hidrofobia. Bien, eso en cuanto al virus de la rabia. Ahora vamos a hacer las preguntas. Las personas que faltan. Y tenemos a Ollarvide. Ollarvide le va a hacer la pregunta a Solís.
que activé el micrófono. ¿No se me escucha? Hay, Yo le pregunto o todavía no está en cámara. oye, Elvide le pregunta a Solís, ¿sí? Ya, dime la estructura que tiene el virus de la rabia, que pertenece a los raptovirus. Repítele la pregunta, escuchó Solís. ¿Está Solís? Yo, Solís. Victoria, considero que Solís no hay aquí. Ay, perdón. Entonces, disculpa. No, esta es la otra lista. Espera. Ya, ok. Ollarvide le va a preguntar a Cercado. ¿Cercado está? Doctora, creo que Cercado faltó. Bueno, Sí, creo que cercado espera. falta. ¿Qué fecha estamos hoy? 9. Correa está. Correa. Sí, doctora. Bien, Ollarvide pregunta a Correa. Ya, dime o descríbeme las características estructurales que tiene el virus de la rabia. A ver, ya. El virus de la rabia es el rabovirus, que estas son partículas de forma de vara o también en forma de bala. Estas van a medir miden de 75 por 80 nanómetros. Y también va a tener una envoltura membranosa y va a tener como que espigas sobresalientes. Y ya. Y es un virus formado por su genoma, ¿por qué? ¿Qué? No le El genoma está formado por... por glucoproteína. No, ¿qué ácido nucleico? Ya. El virus de la rabia, ¿por qué está formado? ¿Por qué ácido nucleico está formado? Por el ARN. ¿Sentido positivo o negativo? Negativo. A ver, tú formúlale la pregunta a Ollarvide. Doctora, una pregunta. Es que yo ya salí el día... Sí, ya sé, pero de igual, estoy evaluándole a la persona las dos cosas. Tú ya tienes nota, pero estoy preguntando la pregunta que tú le haces y ella que tiene que hacer una pregunta. Ya, A ver, que me escriba la estructura de los priones. ya, a ver. Primero hay que decir que el prión es una proteína que no tiene ácidos nucleicos destacables, además de que está conformada por proteínas que es la de encefalopatía espingoforme y la de proteína celular o normal. Otra cosa importante de este es que tiene agregados fibrilares hidrófobos que son resistentes a las proteasas de una glucoproteína de célula normal. Muy bien. Bien, vamos a tener a Calle. Calle le va a preguntar a Porras. Doctora, soy del mismo grupo, no importa. Ah, estás en el mismo grupo. Bueno, entonces después hacemos la pregunta de lo que yo hablo. ¿Listo? Ok. Vamos a... Me avisan, ya dejé de compartir, no voy a abrir la diapositiva mía.
Bien. Listo, ahí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. Vamos a hablar ahorita de los poliomavirus y los papilomavirus, ¿sí? Estos son virus pequeños que miden de 40 a 60 nanómetros, son icosaédricos, poseen una proteína de cápside primaria que es la BP1, en menor cantidad las BP2 y las BP3. Son virus no envueltos, desnudos, que tienen un ADN circular de doble cadena. Anteriormente teníamos la familia papovirus que se los consideraba, y estos se dividían en los papilomavirus y los poliomavirus, ¿sí? Que tenían diferentes estrategias de replicación. El virus del papiloma humano, que está dentro del papiloma, o que se lo considera como el papilomavirus, este pertenece a la familia Papillomaviridae, anteriormente Papoviridae, que posee un virium con cápside icosaédrica, ADN circular bacteriano, ¿sí? Como habíamos dicho, sin envoltura, con una simetría icosaédrica, que está formado por 72 caxómeros, con un tamaño de 40 a 60 nanómetros, que es ubicuo, tienen un tropismo por células epiteliales, causantes de verrugas y cáncer. Las verrugas son usualmente benignas, pero pueden convertirse en carcinomas malignos, epidermoplasias, lo que ocasionan las epidermoplasias verruciformis. Déjenme ver un ratito que estamos con los micrófonos activados. Ya. Las verrugas son lo que había dicho que ocasionaban la epidermoplasia verruciformis. Están asociados con diferentes carcinomas, el cáncer de células escamosas, tanto de la laringe, del esófago y el pulmón, tienen mucho parecido histológicamente, ¿sí? Y pueden también involucrar o ser causados por los virus del papiloma. Existen 3 categorías clínicas, la primera, que es la anogenital o mucosa. Esta es latente, asintomática, subclínica, que causa lesiones evidentes con el ácido acético del 3 al 5%. En la clínica pueden ser que aparentes a simple vista. El segundo, que es el cutáneo no genital. Y la tercera forma clínica, que es la epidermodisplasia verruciformis, que ocasionan la displasia de Lewandowski-Lutz, que es cantante por el virus del papiloma humano 5 y 8. Existen más de 100 tipos de virus de papiloma humano, ¿sí? No todos están asociados a cáncer, y la causa son generalmente asociados 16% al cáncer en mujeres. 10% de todos los cánceres generalmente están asociados. Los tipos más comunes son los serotipos 6 y 11. Los oncogénicos se los considera los tipos 16 y 18, que generalmente están asociados al 70% del cáncer cervical. Los oncogenes, que son el E6 y el E7, tienen un alto riesgo. Hay 13 serotipos de HPV transmitidos sexualmente, que establecen infecciones persistentes y causan cáncer en humanos, como los tipos 16, 18, 31, 33, 35, el 39, el 45, el 51, el 52, el 56, el 58, el 59 y el 68. La neoplasia cervical intraepitelial, las formas que van a afectar estos serotipos, sí, que pueden ocasionar neoplasia cervical intraepitelial, la neoplasia intraepitelial vulvar, la neoplasia intraepitelial del pene y la neoplasia intraepitelial anal. El virus de papiloma humano de alto riesgo es reconocido por su papel oncógeno. La infección sola no va a causar la transformación maligna del tejido infectado, sino que tienen que haber cofactores. ¿Y cuáles son estos cofactores?
Pueden ser el uso de tabaco, la radiación ultravioleta, el embarazo, inmunosupresión y la deficiencia de los folatos. En cuanto a la patogénesis de este virus, decimos que el virus se adquiere por contacto directo e infecta células epiteliales de la piel o de las membranas mucosas. Los virus provocan un crecimiento benigno de las células que dan lugar a las verrugas. El tropismo tisular y el cuadro clínico dependen del tipo de papiloma de virus. La replicación viral depende de la fase de la diferenciación de la célula epitelial, es persistente en la capa basal y activa en los queratinocitos diferenciados. En cuanto a su epidemiología, estos virus resisten a la inactivación, persisten en el hospedadero, se encuentran en todo el mundo y sin incidencia estacional. Su mecanismo de transmisión va a ser con contacto directo, ya sea fomites o superficies contaminadas, contacto sexual y canal del parto. ¿Cuáles son los síndromes clínicos? Las verrugas en manos y pies, papilomas laringios, papilomas orales, el papiloma conjuntival, condilomas acuminados, verrugas anogenitales, neoplasia intraepitelial y cervical, cáncer genital, laringio, pineal, vulvar, rectal y cérvico-uterino. Aquí tenemos las diferentes enfermedades cutáneas no genitales y los diferentes serotipos de HPV que pueden ocasionar las enfermedades, ¿sí? Como tenemos las verrugas vulgares, verrugas plantares, las verrugas planas, que son las verrugas planas, verrugas del carnicero, las epidermoplasias verruciformis benignas, las malignas. Tenemos las lesiones de piel no verrugosas, como la enfermedad mucosa no genital, la papilomatosis respiratoria, el carcinoma de células escamosas del pulmón, los papilomas laringios, los carcinomas de células escamosas de los senos, papilomas conjuntivales, carcinoma conjuntival, carcinoma oral, que generalmente están asociadas con los tipos 16 y 18. Tenemos las condilomata acuminata, ¿sí? Condilomata gigante. Y en cuanto a las neoplasias, tenemos la intraepitelial inespecífica, las de bajo grado, las neoplasias intermedias. Y lo que sí, en cuanto a los carcinomas de vulva, tenemos los tipos, los más comunes, el 6, 11, 16 y 18. El de vagina, el tipo 16, carcinomas de cervix, el 16, 18 y 31, el de ano 16, 31, 32, 33, carcinomas in situ de pene, también el tipo 16, y los carcinomas de pene de tipo 16 y 18. Aquí podemos ver las lesiones características de estas verrugas que se forman, ¿sí? Y esto es lo que ocasiona el HPV, los diferentes tipos. En el cáncer oral, tenemos que un estudio en 300 pacientes con cáncer de garganta mostraron una infección por el virus del papiloma humano, la probabilidad de 32 veces mayor de desarrollar cáncer oral que un grupo no infectado. Los factores de riesgo son fumar y consumir alcohol excesivo. En cuanto a la epidermodisplasia verruciformis, tenemos la infección crónica con el virus del papiloma humano, erupción en piel de plana a papilomatosa, placas pigmentadas, rojizas a cafés, estos característicos en troncos, manos, extremidades superiores e inferiores y cara. Las lesiones se vuelven malignas después de los 30 años de edad. Así tenemos que la verruga va a formar el carcinoma de las células escamosas. En cuanto a la epidermoplasia verruciformis, tenemos las pápulas queratocíticas en el codo, sí, también vemos las verrugas que se forman en cara, en las extremidades, que es característico. Estas son, no sé si ustedes han visto los documentales de estos pacientes, que inclusive ellos muchas de las veces se las siguen cortando y estas siguen apareciendo a manera de hojas de árboles. En el cáncer urogenital
tenemos que estas verrugas causan, se da por el cáncer, la malformación de las células escamosas. El virus del papiloma se encuentra en el 91% de las mujeres con cáncer cervical. El cáncer de las células escamosas, tanto como habíamos dicho, de laringe, de esófago y de pulmón, son histológicamente muy similares. El 10% del cáncer humano puede estar vinculado al virus del papiloma humano. En los virus del papiloma hay mayor de 100 tipos identificados, los más comunes que son los tipos 6 y 11. La mayoría de cánceres cervicales, vulvares y de pene están asociados con los tipos 16 y 18, generalmente que representan el 70% del cáncer de pene. La prevalencia del HPV en mujeres es del 22 al 35%, en hombres está del 2 al 35%, dependiendo de las prácticas sexuales en la población estudiada. Y los estudios epidemiológicos, tanto del serotipo 16 y 18, transforman los queratinocitos humanos, ¿sí? La vacuna efectiva cuadrivalente induce una fuerte respuesta inmune contra los serotipos. Las proteínas recombinantes, tanto para los serotipos 6, 11, 16 y 18, que esta vacuna se denomina la Gardasil, ¿sí? Hoy en día existe otra Gardasil que cubre 9 serotipos, ¿sí? La nonavalente. Y esta también la tenemos acá en el país. Esa cumple un amplio espectro para los serotipos, se recomienda mejor esa. ¿Y cuáles son las recomendaciones? A partir de los 9 años, tanto para niñas y niños, aplicar la vacunación, ¿sí? Entonces, en la epidemiología del cáncer inducido por el virus del papiloma humano, vemos que el cáncer de cervix, ¿sí?, está en alrededor de más de 500,000 casos al año, ¿sí?, a nivel mundial. Luego tenemos menos de 100,000 casos, los del cáncer de ano, de vagina, de vulva, de penes, de boca y de faringes. En cuanto al diagnóstico clínico, los hallazgos al examen físico dependerán de los tejidos involucrados. Estos incluyen una variedad de lesiones cutáneas características. Sí, aquí tenemos tanto las verrugas en manos y en pies. Aquí están las fotos características de las verrugas a nivel vulvar, a nivel anal, ¿sí? Es característico, típico esas lesiones como coliflor. Recordar que un paciente, muchas de las veces los pacientes por vergüenza, por ignorancia, no acuden rápidamente o piensan que se va a curar fácilmente al médico, y ya cuando están en estos estados de coliflor, cuando el dolor es tan intenso y ya no lo pueden soportar, recién acuden al especialista, ¿sí? Y muchas de las veces ya es tarde, porque inclusive, como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos un cervix sano, que está limpio, sin ningún problema, y acá vemos la presencia de un cervix ya con las lesiones verrucosas, que estas ya pueden haber deformado las células epiteliales y estar causando el cáncer, donde ya no hay reversa si se lo detecta en un estadio tardío. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico sigue siendo para mujeres la citología, el Papa Nicolau, que anteriormente se lo recomendaba realizar una vez al año. Hoy en día, frente a nosotros en nuestro país, tenemos bastantes casos de cáncer de cervix, y según los nuevos estudios, lo que se recomienda hacer es 2 veces al año, cada 6 meses, una mujer debe acudir para hacerse su Papa Nicolau, ¿sí? Y para detectar si hay problemas en las células, ver si hay deformaciones y poder tratar a tiempo, evitar. Tenemos también los diagnósticos por IF, por ELISA, las verrugas que ocasionan hiperplasia de las células espinosas e hiperkeratosis, las células coilocíticas, que da una vacuolización perinuclear, y un agrandamiento nuclear que es característico en estas patologías.
El tratamiento médico tenemos dentro de los tópicos modificadores de la respuesta inmune, como el imiquimod, el alfa-interferón. En los agentes citotóxicos tenemos el podifilox, la podofilina, la queratinolíticos o el 5-fluorouracilo. Mientras que en los tratamientos quirúrgicos tenemos la remoción quirúrgica, el aspirado ultrasónico, el criocauterio, electrocauterios o los láser para poder eliminar estas verrugas. Luego tenemos a los poliomavirus, ¿sí? Que estos son virus oncogénicos, antes denominados papovirus. Dentro de estos tenemos los más importantes. Bueno, el SB40, que son el virus del papiloma del mono, polioma del mono, perdón, causa sarcoma en hámster jóvenes. Muchos receptores de vacuna SAL de polio se contaminaron por este virus, crecidos en células de riñones del mono. Tenemos los virus del polioma murino, que causa leucemia en ratones y hámster, y el virus del polioma humano. Dentro de estos, los más importantes y que estudiaremos son los BK y JC. Estos están asociados, sobre todo, hay que tener mucho cuidado en pacientes con trasplante renal, pacientes que tienen estenosis uretral, en pacientes que poseen leucoencefalopatías multifocal, ¿sí? Entonces, estos son los poliomavirus que más afectan al hombre. Estos se caracterizan por tener un genoma de ADN, ¿sí? Circular de 5.000 pares de bases, carentes de envolturas de lipoproteínas, tienen una forma icosaédrica y su tamaño pequeño va de 40 a 50 nanómetros de diámetro. El genoma constituye el 12% del peso del virión, no es segmentado. La especie menor del ácido no genómico nucleico también es encontrada en el virión. El genoma tiene porcentajes de guaninas y citosinas de un 40-50%. Las propiedades biológicas, los virus que infectan durante su ciclo de viada a huéspedes vertebrados. Son potencialmente oncogénicos, o sea que ocasionan tumores. Frecuentemente persisten como infecciones latentes en un hospedante sin causar enfermedad, pero pueden producir tumores en un huésped de especies diferentes o en un huésped inmunosuprimido. El nombre polioma refiere a la habilidad del virus de producir múltiples tumores. En 1979, generalmente el 1.5 por 10 billones de habitantes lo podían poseer. En el SIDA se observó en el 5% de los pacientes. En la década de los 80 se demostró la activación serológica en 10 a 60% de pacientes que tenían trasplantes renales sin afectar la función del trasplante. Causan nefropatías y fallo de trasplante renal relacionados con la terapia inmunosupresora como el tacrolimus, el micofenolanato de mofetilo y el sirolimus, ¿sí? Está asociado con cáncer humanos en la próstata y tiene una mayor patogenia en inmunosuprimidos, ya sea por pacientes HIV positivos o por pacientes que están para trasplantes de riñón. En cuanto a la epidemiología, esta infección primaria ocurre en la infancia, persistiendo el ADN del sistema renal y del sistema nervioso central. Las reactivaciones son inducidas no solo por una inmunosupresión como en la médula ósea, sobre todo en el virus del BK, y trasplantes renales, sino también por enfermedades de inmunodeficiencia primarias, quimioterapias, inmunosupresivos, embarazos, diabetes y otras enfermedades crónicas y vejez, como sucede tanto en los virus BK y JC, y que los podemos tomar inclusive hasta las muestras pesquisar en las muestras de orina. El diagnóstico, detección del virus en plasma, orina y biopsias del tejido para ser realizada mediante cultivos o PCR. La citología, vamos a ver las células de COI en la orina, ¿sí? Donde vemos un núcleo muy agrandado con inclusión basófila, rodeada de cromatina que tiene una apariencia gelatinosa. Algunas veces la inclusión nuclear tiene aspecto vesicular o está rodeada de un halo y la cromatina puede estar en grumos. Se confunden con células neoplásicas, ¿sí? Como pueden observar acá, características, aquí, acá. Y esto
este virus se junta en las células endoteliales, se da la diseminación a la sangre, que ocasionan viremias transitorias, impactan en las células de riñón, pulmón, cerebro, causando una muerte celular. Y la reactivación la podemos diagnosticar por el examen de orina por una inmunodeficiencia. En las manifestaciones clínicas, las infecciones por poliomavirus en humanos están asociadas con leves infecciones del aparato respiratorio superior y con algunas enfermedades del tracto urinario. La mayoría de estas enfermedades son el resultado de infecciones reactivadas. En cuanto a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es el LMP, tenemos que en 1958 Richardson propuso la infección de los oligodendrocitos por un virus oportunista. En 1965 se visualizaron partículas de poliomavirus en cerebros con LMP y el virus del JC, que fue aislado en 1971 en cultivos primarios de células gliales. La LMP es una rara enfermedad desmielizante del sistema nervioso central que ocurre como una complicación poco frecuente de una gran variedad de situaciones predisponentes, como son los desórdenes linfoproliferativos, que ocasionan enfermedad de Hodgkin, la leucemia linfocítica crónica y los linfosarcomas. Tenemos las enfermedades crónicas como la sarcoidiosis y la tuberculosis. Estas enfermedades son inmunodeficientes primarias. Luego tenemos así que el virus de JC ocasiona una infección citocida en los núcleos alargados o cuerpos de inclusión. Estos oligodendrocitos rodean a las células, que son los astrocitos, y estos van a aumentan el tamaño, tienen núcleos pleomórficos hipercromáticos característicos, y la desmielinización va a ocasionar la distribución multifocal progresiva y por ende da una propagación hematógena. En cuanto a los síntomas, tenemos un déficit neurológico focal rápido y progresivo, sin signos de hipertensión intracraneal, con una hemiparesia, déficit visual y un deterioro cognitivo. En cuanto a la afectación, va a afectar tanto al cerebro, al cerebelo, al troncoencéfalo, a la médula, que es rara vez le impacta, pero sí a la sustancia blanca del cerebro. En la enfermedad respiratoria, la primoinfección del BK en niños se ha asociado con una enfermedad respiratoria, es una enfermedad respiratoria moderada, aislamientos en orinas, y los ADN del BK se puede identificar en el tejido amigdalar. En el embarazo, las infecciones durante el embarazo son bastante frecuentes. La aparición del virus en la orina se debe a un incremento de la replicación. La excreción se inicia a finales del segundo y el tercer trimestre, persistiendo hasta el parto y el posparto. La viruria puede no ocurrir o ser transitoria. En la implicación en tumores malignos son oncogénicos para animales de laboratorio, en humanos afectan tanto a páncreas y cerebrales, tumores de páncreas y cerebrales, el tumor cerebral en el hámster, y hay un tropismo por los individuos sin implicación etiológica. En cuanto al diagnóstico, tenemos una cuádruple estratégica, que son la visualización de partículas víricas, el aislamiento del cultivo celular, la detección de antígenos y la identificación del genoma. En cuanto al examen citológico, las células epiteliales transicionales del urotelio detectan la viruria para el virus JC o el BK. Las células infectadas, como se van a ver un alargamiento citoplasmático y la presencia de inclusiones intranucleares basófilas características. En el aislamiento vírico, las células susceptibles de ser empleadas para aislar el virus de BK se encuentran los fibroblastos del pulmón humano, las células embrionarias renales y las células del urotelio y las células del cerebro fetal humano. En cuanto a la microscopía electrónica, tenemos la presencia de la viruria por medio del examen del sedimento urinario, la tinción negativa mediante el empleo de las rejillas de Forban-carbono que tiene un buen rendimiento y parece constituir un método adecuado, y los métodos no invasivos. En la detección de antígenos víricos los podemos hacer por una inmunofluorescencia directa o por la técnica de enzimo-inmunoanálisis.
donde la aplicación fundamental de estos dos metodologías se ha desarrollado para el examen de muestras de orina, lo cual combina la facilidad de la obtención de la muestra y la versatilidad en su procesamiento. En las técnicas de amplificación genómica, estas son basadas en la cadena de reacción de polimerasa que posibilitan la detección de secuencias a partir del plasma, aunque existen diferencias en la preparación de las muestras, la región del genoma objeto de amplificación, condiciones de la misma y los métodos de detección. El aislamiento de los poliomavirus humanos en cultivos celulares es bastante difícil, su eficiencia es muy sutil, siendo complicada diferenciar su producido con virus como citomegalovirus o como herpes simples o adenovirus. El virus JC tiene un rango restringido de células hospedadoras de origen humano, como son las células gliales fetales, 1. Luego tenemos los espongioblastos, precursores de los oligodendrocitos, y este sistema de cultivo celular más sensible para su aislamiento y propagación. Las células epiteliales humanas las podemos aislar de la orina, sí, sobre todo el virus JC. En el laboratorio se ha adoptado para crecer a las células embrionarias del riñón. El aislamiento inicial del BK fue realizado en las células Vero, pero este virus crece mejor en células embrionarias del riñón y de páncreas humano, los fibroblastos del pulmón diploide, células ureteriales o fibroblastos fetales. Todos los poliomavirus se multiplican en el núcleo produciendo el BUNA, que es una gran variedad de cambios, como por ejemplo el incremento del tamaño e inclusiones basófilas, y terminan provocando la muerte celular. En cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes con infecciones por BK o JC son asintomáticos y no requieren tratamientos específicos. Se han ensayado varias drogas con eficacia variable, pero todas ellas de baja cuantía, incluyendo el ácido retinoico, inhibidores de la DNA girasa, el cidofovir y el 5-bromo-deoxiderivados, que inhiben la replicación del virus in vitro, pero que no se han testado en vivo. Existen algunos datos sobre el posible papel que jugaría la combinación de antirretrovirales, pero sin resultados concluyentes. El interferón tiene cierta actividad contra el BK in vitro, pero no afecta a la viruria de los pacientes trasplantados renales. La vidaravina parece tener un efecto beneficioso en los pacientes trasplantados de médula ósea o con cistitis hemorrágica, ¿sí? Eso en cuanto a los papilomavirus y los virus oncológicos. ¿Listo, chicos? Chicos, ¿están ahí? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. Eso relevante a estos temas tratados el día de hoy. Mañana continuamos con la exposición del grupo número 10, ¿sí? Ok, doctora. Para la otra semana vamos a tener el examen, sí, que abarcan todos estos temas, y no se olviden que también ahí vamos a revisar todas las notas, ¿bien? Bien, doctora, gracias. Está bien, Ok. doctora. Gracias. Bien, chicos, Gracias, que doctora. descansen, pasen Gracias, bien. doctora. Hasta luego.